que tiene que ver justamente con cada uno de los casos que se están presentando. Si me conviene o no me conviene. Así es como se hacen las cosas. Entonces uno presenta un proyecto de ley para, por ejemplo, evitar la atomización de la política. Ah, no me conviene, porque necesito recolectar mis firmas. Y como no los puedo recolectar, necesito tiempo, espacio, hasta el último día de las elecciones para ver si me toca. Entonces, no hay que ver las cosas en función de la conveniencia del partido, hay que ver las cosas en función de la legitimidad de la política, que los políticos sean representativos, que haya una concatenación sentimental entre el que vota y el que sale elegido. No lo que hay en la actualidad, que hay un divorcio, hay una confrontación, hay una separación. El elector vota por alguien y se desprende de la vinculación de su voto y al día siguiente se convierte en un crítico muy duro por las carencias que puede tener el representante. Y entonces eso desnaturaliza y afecta mucho a la política. Y no estoy hablando solo del Perú, es un tema de carácter general. Entonces, en ese sentido, Presidenta, sí creo que es importante acometer este tipo de iniciativas. Ahora, Presidenta, efectivamente la valla que se está poniendo es una valla que busca darle un poco más de legitimidad. Si el concepto de segundas vueltas es el que se ha introducido para la elección presidencial, es porque justamente lo que se busca es eso, ¿no? Que tenga más representatividad el que sale elegido. Porque antes no había, y mi partido no era partidario de la segunda vuelta. Considerábamos que la fórmula antigua de la Constitución del 33, que establecía que el Congreso fuera el que determinase entre la primera y la segunda o tercera minorías, digamos, quién pueda ser presidente, nos parecía que era una fórmula que involucraba un acuerdo político, pero bueno, ya se cambió esto a partir de la Constitución del 79. Ahora, 40% es una cifra un poco antojadiza, ¿no? Podría ser 35, podría ser 41, ¿por qué? ¿Por qué 40? Porque lo normal es efectivamente 50. ¿Por qué 50? Porque le falta justamente a este proyecto el correlativo. O sea, ¿qué va a pasar si ninguno alcanza 40? Tiene que haber una segunda vuelta entre los dos primeros. Y entonces en ese caso uno le tiene que ganar por 50% al otro. Entonces, claro, en primera vuelta tiene que decir esto. Es decir, se requiere que la fórmula respectiva obtenga más del 40% de los votos válidos. Y tiene que agregársele, en caso de que ninguno lo alcance, se efectuará una segunda vuelta entre las dos primeras opciones. Es obvio, porque si no, esto se queda aquí cojo, se queda pendiente. Y creo que eso llevaría ya y en esa segunda vuelta obtendrá el triunfo aquel que tenga la mitad más uno de los votos, o de los electores, o de los votos válidos, ¿no? Como es la fórmula actual. Eso permitiría redondear un poco las cosas. Ahora, si este tema lo vamos a aplicar para los gobiernos regionales es porque sabemos que los gobiernos regionales ya tienen un peso, tienen una estructura, son pequeños estados, ¿no? Pero va a ser inevitable que también lo llevemos al terreno municipal. Porque los municipios también tienen esa prerrogativa. Cada alcalde de distrito rico, por ejemplo, es casi un monarca. Estamos viendo San Isidro, La Molina, esos alcaldes hacen lo que quieren, tienen plata para... Y entonces no saben en qué gastarla y empiezan a hacer arbolitos, ¿no? Gastarla en lo que fuera. Y el distrito de al lado es un distrito que está en extrema pobreza. Así funciona Lima. 43 alcaldes tenemos en Lima. Cada uno es el amo de su feudo. Falta que construyan castillos medievales nada más, porque muchos de ellos lo primero que hacen es justamente gastar el dinero que pueden en el palacio municipal, ¿no? Y entonces lo que antes era una casita, que era en la municipalidad, donde estaban albergados los burócratas que están trabajando ahí, se convierten en unos tremendos edificios, y el mejor edificio del distrito es el palacio municipal. Y en Lima a veces no se nota, pero todos los que aquí son provincianos lo conocen perfectamente. En provincias uno llega al pueblo más pobre de la República y el único edificio que tiene lunas polarizadas y no sé qué, es el palacio municipal, ¿no es cierto? En eso gastan los alcaldes. Entonces, mientras no hagamos una auténtica revolución en la legitimidad de las autoridades elegidas, esas cosas van a seguir pasando. Así que si le vamos a dar a esto, Presidenta, a los gobiernos regionales, hay que pensar también que también sea para los gobiernos locales, aunque cueste más, porque va a costar más, claro, va a haber segundas vueltas, etcétera. Los que van a estar contentos son los de la OMPE, porque ellos cobran. Pero es claro de que si vamos a darle legitimidad a la democracia en función de que el presidente de la República se elige en una segunda vuelta, los presidentes regionales se van a elegir en una segunda vuelta,
de una vez pues pongamos las cosas en un ámbito mucho más amplio de también los gobiernos locales y municipales. En ese sentido, Presidenta, siendo esto un avance, creo que no hay reparo para votar a favor. Ya llegó el titular de la comisión, le tengo que preguntar porque si no después me dicen que no, que estoy entonces tengo que... Muy bien, muchas gracias. Gracias, congresista Mulder. Congresista Ceballos. ¿Interviene o se pedido? ¿Has pedido? No, yo he pedido la palabra. Ah, ya, ok. Gracias. Sí. Presidente, en esa lógica lo expresado por el congresista Mauricio Mulder, yo también comparto su criterio último de que se debe abrir el debate y también considerar en un mínimo de coherencia a los municipios distritales y provinciales. En el proyecto anterior hemos homogeneizado, ¿no?, las circunstancias de nacimiento tanto para municipalidades como para gobiernos regionales, y en este caso estamos discriminando. Solo estamos dejando la valla elevada para lo que son gobiernos regionales. Y bien se ha dicho, ¿no?, hay municipios inclusive distritales que tienen más recursos que los gobiernos regionales. Si el tema va por los síntomas de corrupción, es la mejor evidencia, especialmente en las zonas mineras. Y más aún, el distrito teniendo más recursos tiene una circunscripción pequeña. En cambio, el gobierno regional tiene que tener presencia presupuestal con inversiones en todos sus distritos y en todas sus provincias. Para acudir a una modificación, tiene que haber una situación de hecho, una situación fáctica que motive un cambio. El primer cambio con esta propuesta del 30% fue en las elecciones del 2010 y ahora ha sido ratificado recientemente en el 2014. Yo noto en la exposición de motivos que no se ha analizado a profundidad una mayor casuística. ¿Cuáles son las debilidades en las cuales se justificaría elevar la valla al 40%? La pregunta sería, ¿los graves síntomas de corrupción que son acusados los gobiernos regionales van a cambiar elevando la valla? O sea, ¿el problema de la corrupción se resuelve en este país elevando la valla del 30 al 40%? El segundo tema es la ingobernabilidad, por falta de experiencia, por falta de mayor competencia, ¿se va a zanjar elevando la valla? La ingobernabilidad, en la pésima excepción de determinar proyectos de inversión, de contratación de personal, ¿va a cambiar con la valla electoral? Se ha dicho de que va a cundir 20, 30 candidaturas. ¿Hay alguna norma que elevando la valla posibilite que se restrinja el número de participantes? En absoluto. Presidente, entonces, partiendo por una cuestión elemental para modificar una norma que es una circunstancia de hecho, no encuentro todavía yo una justificación. Lo segundo, sí es cierto que hay que reconocer implícitamente acá hay una grave debilidad de un proceso inconcluso, como le he llamado de manera reiterada, que es del proceso de descentralización. Esto no se acaba de definir y está propiciando exceso de autonomías en la toma de decisiones. La mejor evidencia la hemos tenido en las huelgas recientes tanto de salud como de educación. Sí, con gusto. Gracias, presidente. Es tan importante la decisión que estamos tomando que hemos tenido en Lima y en provincias que se ha decidido una elección con una moneda. Por esos empates técnicos extrañísimos, rarísimos. Con una moneda por una diferencia de empate, prácticamente. Se ha decidido con una moneda quién es el próximo gobernador o el próximo candidato, el próximo alcalde. Y eso es lo que puede permitir el subir la valla justamente al 40% porque ya hace una diferencia. Llegar al 15, 18 pueden haber hasta 5 empatados realmente, ¿no? Gracias. Sí, tiene usted razón y no, tal vez. Sí, pero sería un modesto distrito con escasa población electoral, así ya, sí, no en una región. Estamos hablando acá de temas regionales, ¿no? Pero un tema en que se ha insistido es en la legitimidad. O sea, las autoridades gozarían de mayor legitimidad si tienen una valla electoral del 40%. Pero la legitimidad en el origen. ¿Nos interesa la legitimidad de origen o nos interesa la legitimidad en el ejercicio? Yo insisto una vez más, ¿no? La grave objeción que se hace a la conducción de una gestión regional no se supera con la valla. Es cuestión de personas, definitivamente. Mientras no corrijamos los requisitos, características, exigencias para tener un mejor formato de candidaturas, esto va a seguir igual. O sea, no pasa por la valla electoral. Y yo he tratado de encontrar una justificación de verdad, o sea, en el mejor ánimo de poder justificar la elevación de la valla, y no la encuentro. El otro tema es, y lo ha dicho muy bien la señora presidenta de la Comisión, los consejeros regionales se eligen a nivel provincial, ¿correcto? Y en muchos casos resulta que son mayoría a la propuesta política del gobernador regional. Pasamos a segunda vuelta, esto se va a ahondar. O sea, se va a profundizar la crisis en la relación que tiene que haber entre el Consejo Regional y entre el gobernador regional. Inclusive acá nos ha llegado varias iniciativas, ¿no? Pidiendo que facultemos a los consejeros regionales a interpelar a sus funcionarios y a su gobernador, porque nadie les hace caso. O sea, eso hemos generado con este vacío, ¿no? Y
igual, si estamos, reitero lo dicho inicialmente, si estamos planteando esta iniciativa para los gobiernos regionales, la pregunta es, ¿por qué no para los gobiernos municipales? Hay alcaldes que son elegidos con el 9 y 10%. Yo tengo un caso preciso en Tacna, provincia. Fue elegido, si no mal recuerdo, con el 9%. Y el drama se presenta más en las provincias y distritos que en las regiones, porque también se manejan importantes recursos. Presidenta, a efecto de ello usted estaba ausente, yo pido que esto sea revisado a mayor profundidad, Presidenta, y se tome en consideración también a los gobiernos municipales. Congresista Velázquez, tiene uso la palabra. Presidenta, no he estado en el debate, solamente quiero hacer una reflexión personal. Respeto las apreciaciones de mi compañero Mauricio Mulder y como formamos parte de un partido democrático, tenemos ideas de discrepancia. Primero, que creo que hay un grave error de concepción. Y yo participé en ese congreso que el año 2003 impulsamos. Por la inspiración propia de los principios del partido aprista, impulsamos la descentralización. Entonces, montamos los gobiernos regionales que deberían tener un diseño diferente al de los departamentos, los montamos sobre los departamentos. Porque el concepto era inicialmente abrir una primera etapa del modelo de descentralización a través de gobiernos regionales y luego ir impulsando a través de estímulos fiscales que no se han dado el proceso de mancomunidad, generar 8 o 10 regiones que puedan tener un sentido de pertenencia al Estado unitario que somos como país. Pero eso no ha sucedido y por eso es que hoy día tenemos 25 regiones. Pero ¿saben cuál fue el error? Que quienes diseñaron el modelo de descentralización en ese entonces lo hicieron con una visión municipalista, es lo que se quiere hacer ahora. O sea, querer comparar a los municipios con los gobiernos regionales es no entender que los gobiernos regionales fueron montados como la dimensión del gobierno nacional, por eso tienen funciones diferentes. O sea, los municipios no tienen responsabilidades en la agricultura, en la salud, en la educación. Los municipios solamente tienen que ver con el ornato, con la limpieza pública. Entonces, si nosotros queremos seguir insistiendo en homologar la forma de elegir a los alcaldes con los gobernadores regionales, me parece que ahí debemos detenernos, por lo menos para a partir de ahora reencauzar la visión que debemos tener. ¿Queremos descentralizar el país? Sí queremos descentralizarlo. Y además, quiero presentar un ejemplo que se lo acabo de decir a Mauricio. En Colombia el voto es voluntario y la legitimidad no tiene que ver con que voten el 30, el 40%. En los países donde el voto voluntario votan menos del 50% de los ciudadanos y Colombia tiene una democracia muy solvente y muy sólida, por si acaso. La pregunta que me hago también, Presidenta, es, ¿tiene usted la data de cuántos de los 1.892 municipios distritales del país, cuántos tienen menos de 10.000 ciudadanos? ¿Cuántos tienen 4.000, 5.000 electores? ¿Cuánto significa el costo de hacer una segunda vuelta ahí? Entonces... Por favor, congresistas, eviten el diálogo. La compañera me está pidiendo interrupción, compañera Lourdes. Hasta que quién he pasado. Entonces, yo creo, Presidenta, que hay que partir esta es una opción electoral. Hoy día los gobernadores regionales con 30% más 1 ganan en primera vuelta y van una segunda. Si el propósito es elevarlo a 40%, me parece que por ahí estamos siendo un poco coherentes. Porque si los gobiernos regionales lo único que hacen es desarrollar la dimensión del gobierno nacional, o sea, hacer la dimensión del gobierno central en sus circunscripciones, me parece bien que elevemos la valla a 40 y que en el futuro evaluemos si también podemos elevarla a 50%. Lo que sí creo que hay que repensar es en trasladar este modelo de elección, trasladarlo al tema municipal, por una sencilla razón. En el tema, y esta posición la tuve cuando, por ejemplo, se estableció la no reelección de los alcaldes y los gobernadores regionales. Ahí cometimos un grave error, porque la responsabilidad de los gobernadores regionales, los gobiernos regionales, al margen de los inescrupulosos, hay que ver el sentido
y el compromiso que hay con la descentralización. Básicamente, las políticas que desarrollan los gobiernos regionales son de mediano y largo plazo, y son la consecución de las políticas nacionales en tema de educación, en tema de salud, en tema de agricultura. Entonces, para hacer ese tipo de proyectos se necesitan madurarlos más de los 4 años que nosotros le hemos dado. Bueno, es una discusión que se dio, nos ganaron la elección. Pero yo lo que quisiera hacer una reflexión, Presidenta, es que estando de acuerdo con la propuesta de que se eleve a 40% los gobiernos regionales, que hagamos un alto y veamos en esta data cuánto significa, por ejemplo, ir a una segunda vuelta en municipios pequeños, si eso se justifica, y segundo, si es que es conveniente una evaluación integral de que podemos darles o seguirle dando al modelo de descentralización del país, especialmente a los gobiernos regionales, un sesgo estrictamente municipalista. Y yo creo que, primero, que los municipios son instituciones históricas que nos acompañan casi con la República, y los gobiernos regionales tienen apenas 12 años de existencia. Las tareas y las funciones son diferentes, entonces a situaciones jurídicas diferentes tiene que haber un tratamiento diferente. Porque creo, y uno de los que impulsó, para decir, no le hago una autocrítica, uno de los que impulsó la descentralización y este cambio constitucional del 2003 fue un compañero de mi bancada que era experto en temas municipales. Y por eso, si ustedes ven, la ley de gobiernos regionales y municipales tiene casi las mismas consideraciones y el mismo enfoque. Entonces, creo que ahí hay un error, o hay por lo menos que hacer una verificación si conviene en el objetivo que perseguimos de que en el futuro los supuestos gobiernos regionales que están en las circunscripciones departamentales pueden, bajo estímulos, básicamente los fiscales que no los hemos todavía desarrollado, podamos integrarlos en macrorregiones para que el país sea más sostenible y más comprometido con el criterio de Estado unitario, que no hay que olvidarlo. Somos un Estado unitario y así lo establece la Constitución, que nos expresamos a través de la dimensión, a través de la descentralización. Es una característica del Estado unitario, no es de ninguna manera al contrario. Por eso, estando de acuerdo con lo que se ha planteado, Presidente, creo que hay que, en esta primera etapa, para concluir, hay que apoyar el modelo que se ha planteado, y para el tema de los municipios, de repente se podría ver en base a la observación que ha hecho Mauricio, municipios que tienen, de repente, por la importancia presupuestal o por la densidad demográfica, podamos ahí auspiciar que se aplique un modelo que no es incompatible, un modelo de esta naturaleza. Pero hacerlo para todos, me imagino que todavía no tenemos la información necesaria para eso. Gracias. Gracias, congresista Velázquez. Congresista Gilbert Violeta, tiene el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Presidenta, no, la verdad, estoy tratando de encontrarle el ángulo positivo a la propuesta, pero no termino de encontrar el objetivo de eficacia de la propuesta normativa, y me explico por qué. Yo tengo la impresión que el problema de la legitimidad que se intenta alcanzar en el caso de los gobiernos regionales no se centra en la legitimidad de origen, es decir, en la manera como son elegidos, sino en la legitimidad del ejercicio. Y hago la siguiente diferenciación. 1. Yo coincido en que si es que esto supondría una mejora para el sistema democrático, para la legitimidad y la gobernabilidad de los gobiernos locales, no debería haber ningún problema en asumir el costo que suponga. Es decir, el problema no debería ser en sí mismo el costo, siendo ese una variable que no podemos ignorar. Pero digo, en última instancia, la democracia cuesta y si hay que pagar por ella, se tiene que pagar. Sin embargo, digo que el problema no es ese, para sacar eso como un factor de discusión, porque lo que nosotros realmente necesitamos a nivel de los gobiernos regionales es legitimidad de ejercicio y gobernabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, como bien dice el congresista Velázquez Quequén, a diferencia de los municipios, los gobiernos regionales, en los municipios quien gana una elección, gana a su vez la mayoría en el Consejo Municipal. En cambio, quien gana una elección en una región no gana la mayoría automática sobre el Consejo Regional, tiene que ganar en cada una de las circunscripciones que suponga el gobierno regional. ¿Qué cosa es lo que eso genera? Genera que en muchas regiones
quien gana una región, un gobernador o una gobernadora regional, no tenga un consejo regional que le permita gobernar. Tiene un consejo regional de minoría o incluso de oposición. En consecuencia, ese es el problema que de repente el que deberíamos focalizar. Es decir, en el Perú tú puedes ganar con un voto de diferencia, pero una vez que ganas con un voto de diferencia, eres legítimo para el ejercicio del cargo. Nadie discute la legitimidad de origen. Insisto, el problema no está en el momento ni en la forma como eres elegido. El problema está en la legitimidad de ejercicio, porque eso supone gobernabilidad en el caso de los gobiernos regionales. Pide una interrupción la congresista. Congresista Alcorta. Gracias, Presidenta. En la misma línea del congresista Villalobeta, lo que sucede en gobiernos regionales, y me parece que el ejemplo de Cajamarca fue el mejor de todos, puede ser el mejor de todos, que por ganar la elección regional, el candidato invita un poco a todas las fuerzas políticas, de todos los colores, entonces para ganar el resultado final de la población. Y a la hora que llegan al poder, después de haber ganado, obviamente comienzan los conflictos, porque las ideas de todos han querido llegar, tanto el candidato regional como los consejeros han querido, porque ahora se eligen nominalmente. A la hora que hay que hacer actividad justamente y desarrollar una política, no hay coincidencias, justamente por ese tema. Esa es la realidad, ese es el quid del tema, más que nada. Gracias. Presidente, solo para redondear la idea, en consecuencia yo no siento que este ataque el verdadero problema. Este proyecto de ley no nos resuelve el verdadero problema. Insisto, nuestros problemas a nivel de gobiernos regionales no están en la legitimidad de origen. Uno puede ganar con un voto y ganaste. El problema está en la legitimidad de ejercicio. Es cuando ganas, ¿cómo haces para tener gobernabilidad? ¿Cómo haces para tener una mayoría que te permita gobernar? O por lo menos una correlación a nivel del Consejo Regional que te permita gobernar. Eso no estamos regulando aquí. Eso no lo estamos enfocando. Por lo tanto, el hecho de subir la valla en sí mismo de 30 al 40%, desde mi punto de vista, no resuelve el problema que parece que es el espíritu, el sentido de la norma. El sentido del proyecto es darle gobernabilidad y dar legitimidad a un gobierno, pero eso no se consigue con la legitimidad de origen, sino con la legitimidad de ejercicio. No sé si es que existe una claridad sobre eso. Desde mi punto de vista, creo que este tema... No, lo que pasa es que mi observación, Presidenta, va en el sentido de que lo que se tiene en términos de fórmula legal no permite atender el problema que se busca con el espíritu de esta propuesta. El espíritu de esta propuesta es generar legitimidad en un gobierno regional y darle gobernabilidad. Y subir la valla no te resuelve ese problema. Gracias, congresista Violeta. ¿Una interrupción o le da una interrupción? Solo una interrupción. Ok, Presidente. gracias, congresista Mulder. En el caso de elecciones particulares como esta, la valla sí da una legitimidad mayor si es que, como es lógico, aquel que tiene la pretensión, o sea, los dos que van a pasar a la segunda vuelta, hacen una negociación política con las otras fuerzas que van a estar representadas en el Consejo. Es evidente que es el primer trabajo que tienen que hacer. Entonces, al hacer una alianza política, por ejemplo, con el que quedó tercero, con el que quedó cuarto, eso le da un respaldo político en su gestión misma, que además obliga a que se practique una de las normas sustantivas de la política, que es la transacción. La transacción política es sustantiva para generar grandes coaliciones que gobiernen regiones difíciles, y no solamente el partido que ganó, porque lo que sucede es que ganó fulano con 24% y el 80% que no ganó, hacerle la guerra para bajarlo. Y eso es lo que le trae inestabilidad a los gobiernos regionales. En cambio, si esa persona hace una alianza en la segunda vuelta con otra fuerza que sacó 15% o 20%, eso le va a dar un peso mucho más sólido, porque va a haber otro grupo político que lo esté respaldando. Para concluir, congresista Violeta. Congresista Glave. Muchas gracias, congresista Violeta. Lo que pasa, presidente, es que en realidad, si nosotros vemos incluso escenarios de segunda vuelta, al revés, presidente, lo que ha dicho el congresista Mulder, es que hubo la posibilidad, si no me equivoco, fue Apurímac, que habían dos candidatos, obviamente, a la segunda vuelta, y uno de ellos tenía, no me acuerdo si 6 o 7 de los consejeros regionales y el otro 1. Y entonces lo que iba a ocurrir, presidente, en este escenario de segunda vuelta, era que había la posibilidad que, por comillas, pactos frente a otro en el escenario electoral, pero no en el escenario de gobernabilidad regional, podía ganar un presidente regional que tenía un consejero y tener 6 consejeros en contra.
Y entonces, eso era una de las cosas, o sea, pero es que es complicado, pues, congresista Mulder. Entonces, el remedio que estamos pretendiendo no necesariamente, Presidenta, es mejor que la enfermedad, porque no necesariamente gana más legitimidad. También tenemos escenarios en los cuales podemos tener, dada la amplísima dispersión que tenemos, un candidato que supere el 30% y el resto de candidatos que no tengan ni 10%. Pero se arma un frente contra el otro candidato, escenario que además varios ya conocen. Y entonces, ¿qué cosa tenemos? Un candidato ganador en un gobierno regional, sin consejeros regionales y sin votos propios. Todos absolutamente amarrados para simplemente bloquear a quien había quedado primero en el proceso electoral en la primera vuelta. Entonces, es delicado, Presidenta, en un escenario de gobiernos regionales. De hecho, ya hubo un debate, y yo recuerdo las posiciones del Partido Aprista originalmente, estoy en una interrupción, congresista Mulder, perdóneme, en la primera discusión sobre si valía o no valían los temas de segunda vuelta en la presidencia nacional, pero acá estamos llevándolo al escenario del gobierno regional. Ya la valla de 30% era un debate positivo, avanza hacia un punto, pero llevarlo a 40, Presidente, ya es prácticamente señalar que en general tiene que haber segundas vueltas en los gobiernos regionales. Insisto, no necesariamente es una garantía de estabilidad, ni es una garantía de representatividad, ni es una garantía de legitimidad. Entonces, sí es un tema que por lo menos merecería un poco más de debate y tener claridad sobre data misma de qué cosa es lo que está ocurriendo. Si esto realmente es necesario o es que se le ocurrió a alguien y entonces hay que ver realmente hacia dónde estamos avanzando con esta reforma. Gracias, congresista Clave. Congresista Violeta, para que concluya. Sí. Por excepción, una interrupción le pide el congresista. Lo que pasa es que los argumentos de la congresista Clave van absolutamente en contra de las conclusiones a las que debería llegar. Justamente lo que yo estoy diciendo es que, como se producen casos como el de Apurímac, en donde sale un presidente regional con 24% de los votos y todo su consejo regional está en contra de él, claro. Entonces, si él hubiese tenido la oportunidad de pasar a una segunda vuelta, hubiese negociado con las otras dos fuerzas políticas y por lo menos 3 de esos consejeros regionales estarían respaldándolo. Entonces, no es justamente el tema, es completamente al revés. Entonces, aquí la cosa es que hay que generar condiciones que permitan que la política llegue a transacciones mucho más amplias de las que se dan en los gobiernos regionales. Gracias, congresista Mulder. Congresista Violeta, para que concluya. Congresistas, por favor, eviten el diálogo. Congresista Violeta. Para terminar, yo, tomando precisamente el ejemplo del congresista Mulder, el tema es que, insisto, los consejeros regionales se definen en la primera vuelta, no en la segunda vuelta, ¿no es cierto? En consecuencia, seguimos manteniendo el problema de que se puedan tener gobiernos regionales sin que tengan la mayoría suficiente para gobernar. O sea, no estamos incidiendo en el problema que queremos atacar, que es el problema de gobernabilidad y el problema el problema, claro, la corrupción es un efecto, pero aquí lo que queremos, ¿qué es lo que busca el proyecto de ley? El proyecto de ley busca darle legitimidad y gobernabilidad, pero eso no se consigue solo con elevar la valla, eso se consigue haciendo que el Consejo Regional permita, tenga una mayoría tal que permita que quien gana la elección pueda tomar decisiones, ¿no es cierto? Entonces, tenemos varios problemas en este tema y creo que tiene que ver con un desfase porque estamos planteando solo el tema de la valla como una solución y no es esa sola la solución. Gracias, congresista Violeta. Tiene el uso de la palabra el congresista Richard Acuña. Gracias, Presidenta. Presidenta, lo que estamos viendo en este proyecto de ley básicamente es buscar legitimidad. Eso es lo que se está buscando. Y si nosotros nos vamos a los últimos resultados de las elecciones regionales, producto, congresista, si nos basamos en las últimas elecciones regionales, de las 24 elecciones regionales, 10 fueron elegidos con más del 30%. ¿Qué hubiera pasado si en ese entonces hubiéramos tenido el 40%? Hubieran sido elegidos únicamente 4 gobernadores regionales. Eso es la realidad de los últimos resultados a nivel de elecciones regionales. Definitivamente, si buscamos legitimidad, irnos a propuesta del 50%, yo en esos momentos lo podría ver hasta como un absurdo, porque lamentablemente de esa manera no siempre vamos a conseguir esa legitimidad que estamos buscando. Pero si buscamos la legitimidad en ese proyecto de ley, yo sugiero y lo pongo acá a propuesta a la misma Comisión de Constitución, buscar tal vez 3/3 de lo que significa la población que finalmente llega a votar. Vayamos a un 35%
de la población o del 35% del electorado que sea el responsable de elegir a su gobernador regional. Es decir, en lugar que la vaya el 30%, que vaya de 40% vaya un 35%, lo cual significa una tercera parte del electorado, lo cual podría darle representación, legitimidad, lo que finalmente es lo que se está buscando en ese proyecto de ley. Y además de eso quiero adicionar lo que mencionaban uno de los colegas respecto a las municipalidades. Pensar en las 1.900 municipalidades en el país también es un absurdo en esos momentos. Primero porque estaríamos hablando casi una segunda vuelta en todo el país de todas las elecciones. Y es por ello que como propuesta, porque lo que queremos hacer son cambios significativos para esa iniciativa legislativa, que vayamos a las municipalidades provinciales. Son 196 municipalidades provinciales que, a diferencia de un